Buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial a la doctora Joana, directora nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, al doctor Freddy William Andrade, director regional, a la doctora Marelvi, delegada del Ministerio del Interior en el Huila, al representante Osorio, a los profesores y profesoras, a los estudiantes de pregrado y posgrado del Huila, del Putumayo y del Caquetá, a todos y a todas los presentes en este gran auditorio y quienes nos siguen en otras salas y a través de las plataformas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este Congreso Internacional de Gestión y Desarrollo Territorial. Yo soy Guillermo García Realpe. En este momento soy presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Ojalá haya tiempo al final para hablar de esos temas porque los medios nacionales de comunicación nos tienen fusilados. Y tenemos, como no tenemos espacio en las cadenas de los poderosos, aprovechamos todos los momentos para hacer claridades en las comunidades, para que lleguen la información sin distorsión. Bueno, no vamos a hacer una conferencia, una participación magistral, porque estoy en medio de especialistas de la administración pública, de la gestión pública. Ha sido nuestra escuela. Y ahí hemos encontrado las fuentes de conocimiento, de experiencia en el tema de gestión pública en mi larga carrera pública. Nuestra participación tiene que ver con el derecho ambiental en la gestión pública y cómo Ecopetrol visiona las nuevas energías, lo que se denomina las fuentes no convencionales, energía renovable para la transición. Eso es un poquito, pero es familiarizando porque la transición energética en el mundo es una realidad. Y entre nosotros. Y así haya negacionismo de los sectores recalcitrantes que niegan el calentamiento global, que niegan la afectación de la naturaleza y de nuestros ríos, en fin, tenemos nosotros que insistir en esa realidad. ¿Cómo habrá de negacionismo en el mundo de ciertos sectores que niegan que hubo el holocausto judío en el tiempo del nazismo? Lo niegan. Y así afrontan los debates públicos y sociales. Y entonces, en el tema de la transición energética, lo primero que tenemos que hacer es la transición de nuestro pensamiento, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar y de relacionarnos entre nosotros, con el mundo y el universo, y con las otras especies de vida. No somos la única, somos la dominante y que hemos hecho mal la tarea, pero no somos los únicos en este universo. Bueno, en la lucha contra el calentamiento global está el mundo entero, estamos nosotros y tenemos que estarlo de manera más seria, porque dicen los que saben que si no tomamos las decisiones antes del 2030, habrá irreversalidad en la afectación en el mundo. El derecho ambiental es totalmente transversal a la gestión pública a nivel mundial, nacional, regional y local, a la administración pública, pero también al desempeño empresarial, social, comunitario. Por eso hay responsabilidades públicas, pero también responsabilidades sociales de las empresas y de las organizaciones sociales y nosotros como individuos. Ustedes saben mucho del tema de los principios de la gestión pública. Avanzamos un momento, por favor. Una presentación.
los principios de la gestión pública, usted me ayuda, saben más que esto. Uno de los principios es la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la complementariedad, la coordinación. Hay más principios en la gestión pública. Pero hoy por hoy, el principio de la gestión pública y de la gestión privada es el principio fundacional de primero la vida. Primero la vida, respeto a la vida con todos sus colateralidades, a los derechos humanos, al ambiente sano, a la salud, en fin. Entonces, primero la vida tiene que ser un principio fundamental de la gestión pública y de nuestras organizaciones sociales y empresariales. Si no hay respeto a la vida y a las variedades de la vida, a las diversidades culturales, sexuales, sociales, en fin, es el principio fundamental. Ahora, el derecho, aquí debe haber abogados y abogadas. El derecho tiene muchas fuentes, ¿no? Nos enseñaron en primero de facultad. Una de las fuentes fundamentales del derecho son las leyes. Pero además de las leyes, hoy tenemos como fuentes la costumbre, la investigación, la experiencia, también la jurisprudencia, también los acuerdos nacionales e internacionales, pero también el respeto a la vida, que a veces hay normas escritas y otras que no están escritas, pero son de principios sociales. Ojalá tengamos tiempo para exponer esto, pero voy a hacer rápido. La norma fundamental del derecho ambiental en Colombia es la Constitución. En la Constitución hay varios artículos que dicen que todos tenemos derecho fundamental a un ambiente sano. Y con eso, al aire, al agua, a la naturaleza, en fin, y en nuestro relacionamiento o en nuestro interrelacionamiento. La norma fundamental en el derecho, hablando de leyes, en el derecho ambiental en Colombia es la Ley 99 del 93, la ley que creó en Colombia Sistema Nacional Ambiental y todas sus complementariedades. Digamos que es el punto en la edad moderna del derecho en tema de leyes ambientales. Pero después de la Ley 99 viene mucha ley que tiene que ver con la vida y el ambiente. Por ejemplo, la Ley 1715, la ley que estructura en Colombia el apoyo y el fomento de las fuentes de energía renovable, es decir, más allá de la energía fósil, de los hidrocarburos, del carbón, en fin. Y luego vino la Ley 2099 ya de transición energética, donde se empiezan a determinar compromisos y porcentajes en los usos de los energéticos contaminantes, cumpliendo metas y compromisos internacionales. Y luego vino la Ley 939 del 2004. Hace 20 años, nosotros promovimos la ley de los biocombustibles en Colombia. Lo hice cuando fui senador de la República, hace 20 años, cuando dijimos en Colombia tiene que haber mezclas de los hidrocarburos fósiles con los verdes. En ese entonces era principal el aceite de palma. Hace 20 años ya empezamos a determinar que debe haber mezclas de combustibles fósiles con combustibles verdes. Y ahora hay muchas más alternativas, la jatropha, la higuerilla, el pasto elefante, que genera diésel. Pero entonces era muy funcionario hace 20 años. Ahora hay muchas alternativas ya. También la Ley 693, el alcohol carburante, las mezclas con gasolina, la 939, mezclas con ACPM. Y luego vienen muchas leyes. La Ley 1876 del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Si hay agrónomos aquí o zootecnistas saben de lo que estamos hablando, porque uno de los puntos fundamentales de la generación de CO2 en el mundo son la deforestación y la ganadería extensiva y la agricultura ineficiente. Entonces promovimos la Ley 1876
También fui en ese entonces senador de la República, ahora no lo soy, y creamos el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, es decir, hacer una agricultura, una ganadería más eficiente, menos contaminante. Y hay muchas leyes, que no me voy a dirigir a todas, pero las fundamentales. La ley 1930, la ley de los páramos en Colombia. Empezamos a promover la protección de los páramos, de los frailejones, de Ernesto, el frailejón, desde hace unos años. ¿No? Sí, tienen una interrupción. Muchas gracias. Y entonces, yo soy un hombre del macizo colombiano, como ustedes, la gente del Huila, la gente de Caquetá, del Putumayo, sabemos cómo somos al macizo colombiano y por eso nos entendemos tanto. Yo soy del macizo colombiano, de una población que se llama La Niño, donde nace el río Caquetá. Bueno, y muy cerca del río Patía, y bueno, y cerca donde nace el Magdalena, en fin, el Cauca. Promovimos la ley de páramos y luego vienen muchas leyes. La ley 1575, que tiene que ver con la gestión de riesgos naturales, la protección de la flora y la fauna de la ley 165 del 94, la de residuos sólidos, la de recursos del suelo y muchas leyes, por ejemplo, que tienen que ver con la prohibición de los plásticos de solo uso. Iniciamos no hace un año, hace mucho tiempo que se prohibió los plásticos de un solo uso en San Andrés, en la isla de San Andrés, porque la isla es la capital de una reserva marina que se llama Flor del Mar. Entonces venimos hablando de la protección de la naturaleza, eliminando los plásticos. Después vinieron las leyes de protección de los derechos de los animales. Porque nosotros no somos las especies de proteger o de ponernos conducta de los derechos animales, de crear la ley 1774, cual se penalizó el maltrato animal, también proteger las especies, tanto animales como vegetales, en fin, toda una serie de leyes. Ya no mencionamos leyes, es decir, hoy tenemos derecho ambiental muy rico en leyes, muy rico. Lo que esperamos es que esa leyes se conviertan en realidad de la vida. Pero además de leyes, habíamos dicho, está la jurisprudencia como un marco de derecho ambiental. Recordarán que hace algunos años, mediante sentencias judiciales, sigamos adelante, no, todavía estamos en ese cuadro, se decretó los derechos del río en el Chocó. ¿Cuál río fue? ¿El río Quito o el río Atrato? Fue el río Quito, que lo estaban violentando las explotaciones mineras. Y jueces de la República decretaron los derechos del río Quito. Y después vinieron derechos de los ríos en varias partes de Colombia. En el río del Cauca, en el río que lo acabó la minería. Se decretaron luego derechos y nació nuevamente el río. Entonces, la jurisprudencia, los jueces nos están indicando derecho ambiental. Y lo mismo, la doctrina, los investigadores, los que nos orientan a nosotros, los de ciencia y son científicos, prácticas no se deben en Colombia permitir y hemos tomado como conducta, por ejemplo, la lucha contra el fracking en Colombia. Porque hay investigaciones, porque hay doctrina, porque hay gente que en las comunidades ancestrales dicen sabedores, ¿no? Y eso forma parte de nuestras conductas y fuentes de un derecho. Y otras fuentes del derecho ambiental son los acuerdos. ¿Se acuerdan el acuerdo de Río de Janeiro? Que empezó muy fuerte el tema de la protección ambiental y la lucha contra el calentamiento global. Los compromisos del COP de Río de Janeiro, luego muy estricto el COP de París. Y esos acuerdos tienen que cumplirse en Colombia y forman parte del derecho ambiental. Forman parte de lo que denominábamos, doctor Osorio,
del bloque de constitucionalidad. Esos acuerdos forman parte de la Constitución de Colombia, esos acuerdos. Y en Colombia tienen que respetarse porque son fuentes del derecho. Últimamente, un acuerdo internacional muy importante, el acuerdo de Escazú. Recuerda que mucho luchamos los ambientalistas porque se aprueba en el Congreso, muchos años pasaron en el Congreso porque en el Congreso hay negacionismo, especialmente de ciertos sectores de la derecha en nuestro país. Costó mucho pasar en el Congreso, pasó en este gobierno. Y luego pasó a control constitucional y hoy el acuerdo de Escazú es derecho en Colombia para proteger a los sociales y ambientalistas en Colombia, proteger su vida, proteger su participación en los debates ambientales y sobre todo proteger la información de la sociedad, que los debates ambientales y vida sean informados en nuestro país. Ya nos regañaron, bueno, vamos rápido. Entonces, ese es el derecho ambiental en términos muy generales, que visiona Ecopetrol en temas de transición energética. La transición energética es para proteger la vida, el ambiente sano, en fin. En primer lugar, nuestra fuente fundamental de Ecopetrol es el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, muy comprometido con los temas ambientales, de lucha contra el calentamiento global y de desarrollo de las fuentes energéticas renovables para la transición energética. ¿Pero qué ha hecho Ecopetrol en particular? Bueno, en primer lugar, Ecopetrol cambió su objeto social. Ya no somos solamente empresa colombiana del petróleo, sino que somos empresa colombiana del petróleo, sí, del gas, pero de la transición energética, de aumento de las energías renovables en Colombia. Y el Instituto Fundamental de Ecopetrol, que es de investigación, proyección y desarrollo, es la Universidad de Ecopetrol, cambió de ICP, de Instituto Colombiano del Petróleo, a ICPT, el Instituto Colombiano del Petróleo de las Energías Renovables para la Transición Energética. Es decir, Ecopetrol cambió su chip. Entonces, esa es una responsabilidad que nosotros estamos desarrollando. No podemos predicar sin aplicar. Bueno, cambiamos el objeto social, el ICTP, y iniciamos con el gobierno, tengo que acelerar un poquito, la transición energética. ¿En qué podemos decir que sí estamos desarrollando lo que estamos predicando? Hoy las refinerías de Cartagena, la refinería de en alto grado generan energía, ojo, no con gas, no con crudo, menos la estamos generando con paneles solares y eólica, y aplicando, pero no nos permite la ley 142 de servicios públicos producir para vender, pero producir para utilizar sí. Hay una prohibición de los servicios públicos. Ojalá alguna vez tengamos tiempo para decirle a la gente del Huila qué es lo que pasa con los energéticos en Colombia, con energía que hoy tiene a los costeños en un jaque muy duro, a la gente de la costa atlántica. ¿Y sabe cuándo se generó? No en este gobierno, se generó cuando se privatizó la energía en la costa atlántica y se la vendieron las electrificadoras a los españoles. Y de ahí viene hoy la crisis nacional que viven los costeños y que quieren decir que es una crisis de ahora. No, es de una familia que es poderosa de Barranquilla. No los quiero mencionar. Pero bueno, quiero con eso decir que sí estamos avanzando, que hoy en este gobierno avanzó de 0.7% de energías renovables a 2 gigas de hora, kilovatio hora, que representa ya el 10% de la matriz de 20 gigas que consume Colombia. Y el objeto de este gobierno es en 2 años pasar de 2 gigas a 6 gigas, que representaría entre el 25 y el 30%
de energías renovables diferentes a los combustibles fósiles. Y que estamos haciendo la tarea con la promoción, con la financiación de proyectos en los cuales debe Colombia involucrarse para estar en la ruta correcta y debida. Bueno, nos llegó al final de esta charla. Mucho hubiera querido hablar del tema de los costos de la energía en Colombia, la situación de control, que no es lo que dice la prensa. A nosotros, Ecopetrol, nos afectó la caída del precio del crudo a nivel internacional. En el 22 valía el crudo $100, hoy vale 71. Y eso estaba 5.000, hoy. Hay muchos temas, pero sobre todo yo tenía a decirle a la gente del Huila, aquí están dos importantísimas fuentes o producción de energía en la represa de Quimbo y en la represa de Betania. Ahí se genera kilovatio hora a menos de 400 pesos. Pero como existe un colonialismo energético en Colombia, ustedes lo están pagando mensualmente, la gente del Huila, en su río, con los costos ambientales, con el impacto ambiental, lo pagan mensualmente a 1.000 pesos el kilovatio hora. Gracias y buenos días.